15 errores de construcción más costosos de la historia. Los errores de diseño y construcción en infraestructuras han tenido consecuencias graves a lo largo de la historia, desde colapsos de puentes y edificios hasta explosiones de plantas industriales. Si quieres conocer más sobre el tema, acompáñanos, que te mostraremos los 15 errores de construcción más costosos de la historia. Número 15. Puente levadizo sobre el río Caucao, Chile. La construcción del puente comenzó en 2014, con la intención de convertirse en el primer puente basculante del país. Sin embargo, en 2015 se detuvo la obra debido a un grave problema de diseño. Uno de los tableros basculantes se había colocado al revés, lo que resultó en una falta de encaje con las demás piezas. Aunque la solución inicial propuesta fue derribar el puente y construirlo desde cero, finalmente se decidió reducir su uso únicamente para el paso peatonal y de carga liviana, tras un largo proceso legal. Este incidente ha traído mucha atención mediática, y en 2015 se estrenó un documental en Discovery llamado Horror de Cálculo. A pesar de su fracaso en su función original, el puente ha logrado atraer un gran número de turistas interesados en conocer esta singular construcción. Número 14. Torre Millennium, Estados Unidos. La Torre Millennium, un edificio de lujo inaugurado en 2009, ha sufrido un hundimiento gradual que lo ha llevado a ser conocido como la Torre de Pisa de San Francisco. En los últimos años se ha hundido más de 1 pulgada y se ha inclinado más de 22 pulgadas, lo que plantea un grave problema. Se cree que las fallas geológicas en las que se encuentra la edificación son las responsables del hundimiento. Y a pesar de que se han invertido más de $100 millones en intentar arreglar los cimientos, el edificio aún sigue hundiéndose. Los expertos continúan investigando cómo pueden reforzar la estructura para estabilizarla. La pregunta es si lo lograrán antes de que la estructura termine por ceder completamente. Número 13. Torre de Pisa, Italia. La torre pendiente de Pisa fue construida entre 1173 y 1372. Y aunque originalmente no se planteó que tuviera una inclinación, un error de diseño provocó que comenzara a inclinarse gradualmente a lo largo de su historia. A pesar de los numerosos intentos de expertos por enderezar la torre, todos fueron fallidos y en realidad provocaron que se hundiera aún más. No fue hasta 1999 que se logró estabilizar la torre en la misma inclinación que tenía en 1838, y se instaló un sistema de monitoreo a través de sensores para supervisar su comportamiento. En 1993, la torre fue cerrada al público y se inició un proyecto de restauración y estabilización que duró 6 años, con el fin de evitar que la torre siguiera inclinándose y terminara por derrumbarse. Finalmente, en el año 2001, fue reabierta al público y se espera que siga siendo segura para su visita durante muchos años más. La altura actual de la torre es de 56,67 metros y tiene una inclinación de 4 grados, lo que le ha valido el récord Guinness como la torre más inclinada en todo el mundo. Número 12. Puente Subisuri, España. El Puente Subisuri es una estructura peatonal ubicada en Bilbao, España, inaugurada en 1997. Inicialmente, el puente fue aclamado como una obra maestra de la arquitectura y un símbolo de la modernidad de Bilbao, pero pronto surgieron problemas con su diseño y construcción. Uno de los principales fue el material utilizado para el piso del puente. Se utilizó vidrio, lo que resultó en un pavimento resbaladizo y pegajoso para los peatones. Muchas personas sufrieron lesiones después de resbalar en el puente, lo que llevó a su cierre temporal y la necesidad de un rediseño. Otro fue la iluminación. Era demasiado brillante y se reflejaba en el vidrio del piso, lo que dificultaba la visibilidad y aumentaba el riesgo de resbalones. Además, el diseño del puente no era adecuado para el clima de Bilbao por los fuertes vientos y lluvias, lo que provocó problemas de estabilidad y desgaste. Esto provocó reparaciones y mantenimiento frecuentes, generando costos adicionales e interrupciones en el uso del puente. A lo largo de los años, se han realizado varios cambios y mejoras, pero aún sigue siendo considerado por muchos como un ejemplo de los riesgos de los diseños arquitectónicos extravagantes y poco prácticos. Número 11. Citigroup Center, Nueva York. El Citigroup Center es un edificio de oficinas ubicado en Manhattan, Nueva York, construido en 1977. A pesar de ser considerado un hito arquitectónico de la ciudad, el Citigroup Center
también es conocido por los graves errores de diseño y construcción que lo pusieron en peligro. Uno de los mayores errores fue la ubicación de las columnas de soporte, que en lugar de estar en las esquinas del edificio, como es común en la mayoría de los rascacielos, se encontraban en el centro de cada lado, generando un problema de estabilidad. Además, se descubrió que las soldaduras que unían las columnas a la base eran defectuosas y no cumplían con los estándares de seguridad. Esto significaba que el edificio era vulnerable a los fuertes vientos de Nueva York y a los terremotos. Varios años después, se descubrieron los problemas y se trabajó para solucionarlos. Para ello, se propuso un plan que afortunadamente funcionó, y el Citigroup Center se mantuvo en pie ante la llegada del huracán Ela en 1978. Sin embargo, el incidente generó una gran preocupación en la industria de la construcción y llevó a un mayor escrutinio de los estándares de seguridad y responsabilidad en el diseño y la construcción de edificios. Número 10. John Hancock Center, Chicago. El John Hancock Center es un rascacielos icónico ubicado en Chicago, Estados Unidos, construido y diseñado en 1969. A pesar de su impresionante altura de 344 metros, uno de los contratiempos que enfrentó fue la falta de rigidez en su estructura. En su diseño original, el edificio presentaba una serie de bridas que no estaban lo suficientemente conectadas, lo que generó una gran cantidad de movimientos y vibraciones en el edificio que se intensificaron en los días de viento, generando preocupaciones sobre la seguridad del edificio y la comodidad de los residentes en su interior, y que también afectó la estabilidad de la torre de antena en el techo del edificio. Para solucionarlo, se llevó a cabo una importante remodelación en la década de 1990, en la que se agregaron nuevas bridas y se mejoró la conexión entre las columnas y las vigas, lo que aumentó la rigidez del edificio y redujo los movimientos y vibraciones. Este edificio sigue siendo un hito arquitectónico y una atracción turística popular, pero también sirve como recordatorio de la importancia de la seguridad y la rigidez en la construcción de edificios de gran altura. Número 9. Palau de les Arts, Reina Sofía, Valencia. El Palau de les Arts, Reina Sofía, es un complejo cultural ubicado en Valencia, España. Fue diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava y se inauguró en 2005. A pesar de ser una de las obras más emblemáticas, ha generado críticas y preocupaciones. Uno de los principales problemas del edificio es la filtración de agua, que desde su inauguración ha experimentado goteras y humedad, provocando corrosión en la estructura metálica del edificio y afectando a los equipos e instalaciones. Otro problema que ha generado críticas es la falta de accesibilidad en el edificio para personas con discapacidad, como la falta de rampas y ascensores adecuados, generando incomodidad en las personas con discapacidad, que han pedido una mayor atención a este problema. A pesar de ello, sigue siendo un centro cultural importante en Valencia y un hito arquitectónico reconocido a nivel internacional. Número 8. Puente de Tacoma Narrows, Estados Unidos. El puente de Tacoma Narrows fue un puente colgante ubicado en el estado de Washington, Estados Unidos, construido y diseñado en 1940. A pesar de su impresionante longitud de casi 2 kilómetros, uno de los principales problemas fue su diseño aerodinámico, una sección transversal en forma de lágrima que generó un perfil inestable. Además, no se consideró el efecto combinado del viento y la resonancia del puente, generando un movimiento oscilante en el puente conocido como galope, haciéndose cada vez más intenso con el tiempo y moviéndose de manera cada vez más violenta. El 7 de noviembre de 1940, el puente finalmente se derrumbó debido a la inestabilidad provocada por el viento y la resonancia. Esto significó un desastre significativo para la comunidad local y para la ingeniería en general. Afortunadamente no hubo víctimas, pero el costo financiero y emocional fue significativo. A partir de esta investigación, se desarrollaron nuevos métodos de diseño y análisis de vibraciones para garantizar la estabilidad de los puentes colgantes en condiciones de viento y resonancia. Número 7. Edificio Triangle Shirtwaist, Estados Unidos. El imponente edificio conocido como Triangle Shirtwaist, en la vibrante ciudad de Nueva York, cuya construcción se completó en el año 1901, albergaba principalmente una fábrica dedicada a la confección de ropa. Sin embargo, en el año 1911, un incendio desencadenó un accidente que cobró la vida de 146 personas. Según el informe de los valientes bomberos que acudieron al lugar,
Uno de los factores determinantes fue la alarmante falta de medidas de seguridad contra incendios, ya que carecía de sistemas de rociadores, alarmas y salidas de emergencia apropiadas, lo que dificultó la evacuación de los trabajadores atrapados en su interior. Para empeorar la situación, las puertas de las escaleras se encontraban cerradas con llave para prevenir el robo, lo que desafortunadamente impidió que los trabajadores pudieran escapar a salvo. El edificio, además, se hallaba sobrecargado de maquinaria y materiales altamente inflamables, lo que propició una rápida propagación del fuego y agravó la magnitud de la tragedia. Número 6. Hotel New World, Singapur. El desafortunado suceso que envolvió al Hotel New World, una imponente estructura de 6 pisos, situada en la fascinante ciudad de Singapur, resonó en el año 1986, cuando su colapso irreparable se cobró la vida de 33 personas. Como era de esperar, esta devastadora catástrofe fue consecuencia de una serie de errores de diseño y construcción que no pueden ser ignorados. Uno de los problemas primordiales se encontraba en la insuficiente resistencia de las columnas y vigas del edificio, cuya construcción fue llevada a cabo utilizando materiales de baja calidad y sin un adecuado refuerzo estructural. Estas deficiencias las volvieron vulnerables al deterioro y a la fatiga ocasionados por el paso implacable del tiempo. El diseño estructural que sostenía la carga vertical se apoyaba en columnas y vigas mal ubicadas, incapaces de soportar la carga del edificio de manera adecuada. Asimismo, el hotel carecía de salidas de emergencia suficientes y las estrechas escaleras dificultaron la evacuación de los residentes y huéspedes en el momento crítico. Número 5. Planta nuclear de Fukushima, Japón. La planta nuclear de Fukushima Daiichi, ubicada en las tierras del sol naciente, se vio envuelta en un desastre de proporciones inimaginables en el año 2011, tras el embate devastador de un terremoto seguido de un tsunami. Fue precisamente la ausencia de medidas de seguridad efectivas ante estas fuerzas de la naturaleza lo que provocó uno de los mayores desastres nucleares que la historia ha registrado hasta el momento. La planta se construyó en una zona propensa a terremotos y tsunamis, pero no se tomaron medidas adecuadas para protegerla contra estos peligros naturales. Aunque se había erigido un muro de contención con la intención de protegerla de los embates de los tsunamis, lamentablemente no resultó suficientemente alto para hacer frente a la magnitud arrolladora del que azotó la costa en ese entonces. Pero no solo fue la carencia de protección ante los desastres naturales lo que contribuyó a este desastre, sino también la falta de sistemas de seguridad de respaldo, que no eran suficientes para garantizar la seguridad en caso de un desastre. Número 4. Planta nuclear de Chernóbil, Ucrania. El desastre nuclear de Chernóbil en 1986 fue otro de los peores desastres nucleares de la historia. En esta ocasión, el accidente de Chernóbil fue el resultado de una combinación fatal: un diseño deficiente de la central nuclear, carente de un recinto de contención adecuado para los gases y materiales radiactivos, sumado a los errores cometidos por los operadores que la gestionaban. La planta nuclear de Chernóbil empleaba un diseño de reactor RBMK, conocido por su inestabilidad en determinadas condiciones de operación. No obstante, estos problemas de diseño no recibieron la debida atención durante la construcción de la planta, lo que desencadenó un desastre de magnitudes inimaginables. Durante los primeros 10 días posteriores al incidente, se liberaron cantidades colosales de radiación, contaminando más de 200.000 kilómetros cuadrados de Europa y dejando una huella de devastación en su estela. Esto generó un impacto sin precedentes en la comunidad internacional, obligando a los países a replantearse la seguridad en el ámbito nuclear. Número 3. Puente de Minneapolis, Minnesota. El puente de Minneapolis se derrumbó en 2007, convirtiéndose en escenario de un suceso que cobró la vida de 13 personas. Uno de los fallos más significativos radicó en la falta de refuerzo en las vigas del puente, cuya construcción se llevó a cabo utilizando acero de baja resistencia y sin el debido refuerzo. Esta negligencia hizo que las vigas fueran vulnerables a la fatiga y al desgaste a lo largo del tiempo, sentenciando así la estabilidad de la estructura. Además, la falta de un mantenimiento adecuado agravó la situación, pues se ignoraron las advertencias sobre la corrosión de las barras de refuerzo y no se realizaron inspecciones oportunas que hubieran revelado las fallas y permitido tomar acciones preventivas. Otro factor determinante en esta tragedia
fue el diseño del puente, que no tuvo en cuenta la carga adicional generada por los proyectos de construcción cercanos. Esta falta de previsión resultó en una acumulación de estrés y tensiones inesperadas sobre la estructura del puente, contribuyendo a su colapso. Número 2. El edificio de la Bolsa de Valores Indonesia. En la hermosa ciudad de Yakarta, Indonesia, se erige majestuosamente el imponente edificio de la Bolsa de Valores, un símbolo de la actividad financiera y económica. Sin embargo, en el año 2018, este edificio emblemático sufrió un colapso parcial, que dejó a su paso una estela de devastación y afectó a 75 personas. Uno de los desaciertos más significativos fue la falta de refuerzo en las columnas que conformaban la estructura del edificio. Estas columnas, construidas con materiales de baja calidad, no fueron adecuadamente reforzadas, lo que las volvió sumamente vulnerables a la fatiga y al desgaste con el paso del tiempo. Asimismo, el inclemente deterioro que sufrieron, la falta de un mantenimiento adecuado, que se manifestó en la corrosión de las barras de refuerzo del edificio, y la insuficiencia de medidas de seguridad sísmica en una región propensa a los terremotos, representó un grave fallo en la concepción y construcción del edificio. Esta falta de previsión se convirtió en un componente determinante en el desenlace que todos lamentaron. Número 1. Edificio Champlain Towers, Florida. El colapso del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, en 2021, supone un reto detectivesco para los ingenieros que investigan por qué se derrumbó. Un desastre que dejó a decenas de personas fallecidas o desaparecidas. Si bien aún restan muchas incógnitas por desvelar, se ha identificado un factor determinante en este grave hecho: la falta de un mantenimiento adecuado. La estructura del edificio, sometida a los embates de la humedad y la corrosión, había sufrido daños significativos a lo largo del tiempo. Este deterioro progresivo debilitó su integridad y contribuyó de manera directa a su colapso. Además, se constató la ausencia de refuerzos en las columnas y vigas que sostenían el edificio, un descuido que tuvo consecuencias fatales. La vulnerabilidad inherente de la región de Florida, expuesta a la furia de los huracanes, debería haber sido un llamado de acción para fortalecer la estructura del edificio. Lamentablemente, esta precaución no se tomó en cuenta, lo que expuso al edificio Champlain Towers a un riesgo innecesario y catastrófico. ¿Qué opinas de estos errores de construcción? ¿Crees que hayan sido descuidos o falta de conocimiento? ¿Conoces algún otro desastre de la ingeniería? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!